Y seguimos con la siguiente, a cargo del doctor en Historia del Arte, José Policarpo Cruz Cabrera. Es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada y ha realizado diferentes estudios sobre arquitectura civil, barroco efímero, ingeniería hidráulica, patrimonio cofradiero, imaginería y el mundo de la copia pictórica. Todo ello en el ámbito de la Edad Moderna. Es miembro del grupo de investigación de la Universidad de Granada, HUM 222. Ha sido investigador principal en los proyectos de I+D, de I+D AR 2009-12798, llamado Arte granadino de la Edad Moderna en el contexto europeo. Producción, mecenazgo, relaciones e influencia. Y otro proyecto I+D que es sobre el despliegue artístico en la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVIII. Ha publicado varios trabajos sobre los temas arriba indicados, incluyendo alguna obra sobre Motril y la costa tropical. Y, en concreto, con servidora, publicamos hace años el catálogo de actas que se titulaba El Cabildo de Motril en el siglo XVI, Almuñécar, Salobreña y la Almijara, que era una guía histórico-artística. Era una guía que en principio iba a abarcar toda la costa de Granada, pero se quedó en Salobreña. Antecedentes históricos, descripción y significaciones del Teatro Calderón de la Barca, que hicimos con motivo de la inauguración de este teatro en el año 95. Y aproximación a la figura histórica de don Alonso de Contreras, un mecenas motrileño, que se publicó en la revista Guadalfeo en el año 2001. En solitario también tiene artículos de Motril, entre los que destacan los siguientes: Fiesta y Poder, las solemnidades públicas de Motril durante el siglo XVI, publicado en la revista Guadalfeo en el año 97. Las actas capitulares como fuente para la historia urbana, Motril durante el siglo XVI, en Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada. La transformación de un templo en fortaleza militar, la Iglesia Mayor de Motril, en Cuadernos de Arte también de la Universidad de Granada. La Casa de Escuderos de Motril, un proyecto frustrado de Luis Machuca, publicado en la revista Calat en el año 2001. Y apuntes histórico-literarios sobre la imagen y el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, también en la revista Calat del año 2002. Actualmente es comisario de los actos conmemorativos del 5º centenario de la Catedral de Granada. Como veis, tenemos unos ponentes magníficos. Y ya sin más, Poli, cuando quieras, nos da tu charla. Muy bien, pues muchas gracias, Encarna. Bueno, quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento por encontrarme hoy aquí, gracias a la invitación del Ayuntamiento de Motril, del coordinador del Congreso, de Encarna, y quiero expresar que para mí es un verdadero motivo de orgullo porque durante mucho tiempo pues Motril ha sido mi casa. Yo he estado viviendo aquí entre algunos de los años más felices de mi vida, realmente, entre el 93 y el 2000. Y bueno, hay una cosa que no ha dicho Encarna, que yo creo que es lo más importante en mi currículum vitae, sin duda alguna, y ha sido pues un año de objetor de conciencia en el Archivo Histórico de Motril, que realmente pues marcó bastante mi evolución y mi propia carrera. Yo muchas veces lo he comentado bromeando con Encarna, digo, aquí los que vienen a este archivo salen colocados, salen completamente colocados, una maravilla. Y bueno, pues realmente pues, quería traer aquí una aproximación a algo que a mí me interesa mucho. Yo me muevo sobre todo en estudios de historia del arte en la Edad Moderna y me ha interesado siempre mucho pues, el mundo de la arquitectura religiosa de Motril. Bueno, como decimos los historiadores del arte, lo que traigo aquí es una especie de retablo, ¿no? Una especie de retablo con sus cuerpos, sus calles, sus hornacinas. Lo que vamos a hacer aquí es un recorrido prácticamente por toda la arquitectura
religiosa de esta ciudad, por lo que se conserva y por lo que nos ha conservado, pero desde una perspectiva nueva, desde una perspectiva novedosa. No tanto hablar desde el punto de vista formal, simbólico e iconográfico, sino desde el punto de vista de quiénes construyeron estos edificios, por qué lo hicieron y con qué intenciones. Pero antes de eso, bueno, siempre me gusta poner una imagen que les permita a ustedes saber por dónde vamos por el discurso y si ven que me estoy pasando, antes de que Enrique me llame la atención, pues me la llaman ustedes también. Ya veo que está mirando el reloj, así que, bueno, pues voy tranquilo. Antes de eso, pues sí que me gustaría hablar de una serie de antecedentes. Para mí, realmente lo que va a ocurrir en el Motril de la Edad Moderna es fruto de una necesidad, ¿no? Así como cuando se habla del Imperio Romano, siempre se dice es que a los romanos no les quedaba más remedio que fundar un imperio y que terminar conquistando toda la Europa del Mediterráneo. Bueno, lo que ocurre en Motril es también, en cierto modo, fruto de una doble necesidad. En primer lugar, la consideración de Motril como frontera, como lugar en guerra consigo mismo, ¿no? Entre moriscos, cristianos viejos, cristianos nuevos, y lugar también en colisión, en confrontación con la frontera del Mediterráneo, con el mundo del turco, del islam y demás, algo de lo que seguramente también nos hablarán mañana. Y esa necesidad de defenderse, pues evidentemente va a condicionar mucho el cómo se va a construir, qué tipo de proyectos religiosos se van a poder ejecutar o no en la antigua villa de Motril. Pero al mismo tiempo que esa necesidad, que es una necesidad defensiva, pues hay una segunda necesidad, que es la de vivir, ¿no? La de conseguir sacar fruto de la tierra, provecho de la tierra, y esto en general, pues en Motril tiene muchísimo que ver con el cultivo de la caña de azúcar. Todo lo que se mueve en Motril, de alguna manera, todo lo que se hace, todo lo que se construye, todo lo que se piensa incluso, podría decir que ocurre lo mismo que en mi tierra con el olivo, ¿no? Yo soy de Baeza, yo soy más de Jaén que un olivo, realmente pues aquí ocurre algo parecido con la caña de azúcar. Esto va a llevar pues a construir un tipo especial de patrimonio religioso que, por desgracia, como saben ustedes, pues ha sido muy mutilado, en muchos casos por el paso del tiempo, desamortizaciones, efectos de la guerra civil, etcétera. Tanto que a veces cuesta mucho trabajo para un historiador del arte hablar de ciertas cosas, ¿no? del patrimonio eclesiástico, sobre todo con cierto dolor, ¿no? por las grandes pérdidas que ha habido. Pero gracias a eso, bueno, pues también gracias a aquellas antiguas fotografías, en algún caso, como veremos, podremos acercarnos, aunque mínimamente, a algunos grandes ejemplos de mecenazgo. Y antes de continuar, pues simplemente un breve apunte, del cual ya algo nos ha contado Enrique. La gran piedra de toque a partir de la cual yo voy a examinar lo que es el mecenazgo religioso en Motril, en la Edad Moderna, pues va a ser ese gran monumento historiográfico, que es el famoso libro de la historia de las antigüedades y excelencias de la villa de Motril, escrito por Tomás de Aquino y Mercado. Es un caso curioso, es un caso incluso yo diría que contrario a los tiempos, porque cuando, por ejemplo, en Granada se está redescubriendo la historia a partir de la arqueología sagrada, es decir, los famosos descubrimientos de lo que son los restos de San Cecilio y sus compañeros, en los famosos libros plumbios del Sacromonte, pues Motril camina en una dirección completamente distinta, más propia del humanismo del siglo XVI, que es intentar recuperar los viejos mitos, leyendas, efectivamente. Aquí también se habla de Noé, en este libro, claramente, se habla de la fundación fenicia de la ciudad, y todos sabemos que eso evidentemente fue una superchería, pero es muy interesante porque este libro nos dice cuál es la imagen que se tiene de Motril en ese momento, justamente a las puertas de la consecución del título de ciudad. Es decir, lo que se va a decir aquí, lo que se va a describir, ya se describe teniendo en cuenta que Motril ya no es una villa, lo sigue siendo en 1650, cuando se termina el manuscrito, pero ya conceptualmente Motril ha dejado de ser una villa para convertirse en una auténtica ciudad. De ahí que lo utilicé un poquito en mi discurso como piedra de toque.
Bueno, pues continuando con ello, realmente, precisamente fruto de esa primera necesidad que es la defensa de Motril, pues aquí vamos a partir del mecenazgo religioso con lo que es el principal edificio de la ciudad, el edificio eclesiástico, que es evidentemente la iglesia mayor, que se va a planificar, como vamos a tener ocasión de ver, como una auténtica iglesia fortaleza. Es cierto que no fue la primera. Esto no es una excepción. De hecho, antes de construirse la Catedral de Granada, pues tuvo 3 sedes diferentes antes de la actual. La primera iglesia parroquial de Motril, y fue lo que Tomás de Aquino de Mercado nos describe como la iglesia parroquial de Santiago, pues estuvo junto a la antigua puerta de Castil de Ferro, lo que hoy sería la zona más o menos de los Jardinillos. Esa primera parroquia pues serviría para lo que solía ocurrir en estos momentos cuando se conquista una ciudad, cuando hay que dar respuesta a la convivencia entre población morisca y población cristiana vieja, pues lo que se hace es acondicionar un pequeño espacio, una antigua mezquita, y convertirla en parroquia. Bueno, aquello duró lo que un bizcocho, de 1492 a 1510, fue desmantelada por completo. Sí que quedaría la torre, que se utilizaría como parte de las murallas de la villa. Pero en 1510 es cuando, en una zona más defendible, dentro de lo que ya va a ser el nuevo circuito de murallas de Motril, se va a construir finalmente la gran iglesia, la gran parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Y se va a construir, como muy bien nos describe, en este caso realmente Tomás de Aquino nos da datos que hemos podido contrastar con datos documentales, aporta el nombre del albañil, aporta el nombre del primer vicario. Este vicario va a jugar un papel importantísimo en el futuro de la iglesia motrileña, que va a ser el bachiller Gonzalo Hernández de Herrera, y nos dice claramente que la iglesia se funda toda de bóveda, con caballeros, con planchas de hierro y con todo tipo de defensas. Es decir, se hace hincapié claramente en que estamos ante una iglesia fortaleza. No es un caso único. Ocurre lo mismo en Almuñécar, ocurre lo mismo en Adra, es decir, es algo que va a formar parte de la idiosincrasia del propio reino, de la propia costa del Reino de Granada. Pero en este caso, claro, estamos hablando de un potente edificio que va a ser cabeza de una de las vicarías más importantes del Reino de Granada. El hecho de que se construya como iglesia fortaleza implica, quizá aquí en esta imagen se pueda ver un poco mejor, que se abandonan las técnicas mudéjares de madera para el interior, para evitar incendios. Se prefiere el abovedamiento de piedra y ladrillo, se construyen matacanes, se construyen terrazas sobre las que poder pegar tiros al que se acerque con aviesas intenciones, ¿no?, a este lugar. Se construyen caballeros, se construyen 2 grandes torres angulares para poder colocar artillería. Lo que conocemos aquí, todavía se conoce hoy en día en Motril como la Torre de la Vela, ¿no?, en una de las esquinas del edificio. Había otra torre en la otra esquina, porque de esa forma, pues, con sendos tiros de artillería se podía defender perfectamente todo el conjunto. Pero lo que a mí más me interesa destacar desde el punto de vista del mecenazgo es que el hecho de que esta iglesia se conciba como iglesia fortaleza implica que estamos ante un mecenazgo, diríamos, a mí me encanta utilizar palabras que empiecen por poli, por cuestiones obvias. Estamos hablando de un mecenazgo polifuncional, ¿no?, o un mecenazgo poliédrico, realmente también, ¿no?, podríamos decir. Porque evidentemente la primera apuesta por la iglesia corresponde al arzobispado. Pero el concejo también va a aportar dinero, y no solo dinero, sino que se va a inmiscuir en la vida cotidiana de la iglesia. ¿Cómo? Pues cada vez que hay amenaza de racias berberiscas en la zona, pues hay que llenar el agua del aljibe, hay que introducir víveres en el interior de la iglesia, hay que introducir armamento, hay que colocar fuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con lo cual, pues realmente el concejo va a tener una importancia enorme en la gestión del templo. E incluso cuando el templo sea
a finales del siglo XVI, principios del XVII, se ha ampliado en su cabecera con la gran apuesta de Ambrosio de Vico, pues realmente el concejo va a aportar mucho dinero para la consecución de una iglesia ya, una vez que ha pasado el peligro de la guerra de los moriscos, una iglesia más acorde con el tamaño que la villa de Motril va adquiriendo poco a poco. En este trazado antiguo podrán ver cómo se nota perfectamente pues, en la plaza de armas, en lo que sería el acceso principal a la iglesia, todavía la torre de la vela en una esquina, va perdiendo un poco su aspecto de fortaleza, pero no del todo. Pero como decía, no solamente está el concejo, también la gente de guerra, las milicias, los capitanes de guerra, van a tomar partido en el control sobre la iglesia. Y esto lo sabemos muy bien por las fuentes y sobre todo, por desgracia, los españoles somos así y siempre que las fuentes dejan noticias, normalmente es por conflictos, por pleitos. Y son abundantes los roces que existen a lo largo del siglo XVI entre el vicario y los beneficiados de la iglesia por un lado y lo que va a ser el concejo y los capitanes de milicia por otro. Tanto es así que los representantes del concejo tenían su propio banco, es como por decir, aquí sentamos, ¿no?, a los representantes del concejo, aquí, en este otro banco, al otro lado del altar, a los representantes de las milicias. Pues nunca se ponían de acuerdo. Los unos siempre querían invadir el espacio de los otros, porque siempre consideraban que el espacio del otro era más importante o más preeminente, lo cual llevó a una serie de conflictos bastante grandes. Eso es una muestra de cómo realmente pues, la iglesia de Motril termina siendo un edificio difícil de gobernar porque hay que compaginar, por un lado, la autoridad eclesiástica con, por otro lado, la autoridad municipal, con, por otro lado, lo que es la autoridad militar. No hay que olvidar que la Torre de la Vela, por ejemplo, cuando se construye en 1566, quien la paga directamente es el conde de Tendilla, el capitán general de la costa y del reino de Granada. Ese carácter doble que tiene esta iglesia de Motril, pues se va a notar también en el reparto de capellanías. Por ejemplo, si asistimos a algunos de los documentos de la época, las capellanías más importantes son las que funda el primer vicario, don Gonzalo Hernández de Herrera. Este primer vicario yo diría que se dejó el cuerpo y el alma en Motril y toda su fortuna la invirtió en 4 grandes capellanías que eran para las 4 capillas más cercanas del antiguo altar mayor. Bueno, pues al final los administradores de estas capellanías son los miembros del concejo, es decir, el cabildo municipal, que controla el poder, como bien nos ha comentado el profesor Soria. ¿Y quién nombra a los capellanes? No solo los nombra el concejo, sino que además nombra a sus sobrinos, a sus hijos que han hecho la carrera eclesiástica, a sus propios parientes. Es decir, las capellanías de Gonzalo Hernández de Herrera pues eran gobernadas por capellanes con apellidos como Fuente, Patiño, Villuga, Delgadillo, en fin, etc. Algunos que ya hemos visto aquí. Otras capellanías importantes, por ejemplo, Bartolomé Valdés de Haro, que es otro gran vicario de la iglesia motrileña a principios del siglo XVII, pero también tenemos grandes capitanes como Pero de Ulloa y especialmente regidores, como los ya tamentados aquí, los regidores de la Fuente Hurtado o Hurtado de la Fuente, porque a veces pues, se iban duplicando o cambiando, alterando el orden de los apellidos. Tan solo a principios del XVII solamente una capilla, podríamos decir popular, una capilla relacionada con un culto mucho más popular, eso que comentábamos antes, los nobles se entierran cada uno en su capilla, los pobres tienen que compartir, tienen que hacinarse en un espacio. Bueno, pues estaba la capilla de Hermandad de Ánimas dentro de la propia iglesia parroquial, pero la iglesia parroquial se convierte evidentemente en espejo y reflejo de esas élites de poder que son de origen eclesiástico, los grandes clérigos, pero especialmente los capitanes de guerra y las élites del concejo motrileño. Un poco escapando a esa situación, voy a mirar, voy bien, llevo 10 minutos, voy como una...
igual después de Celero, no lo sé. El problema es que yo doy clases de 2 horas, entonces 45 minutos se van volando, una pena. Una imagen opuesta, aparentemente opuesta, es la que nos daría, por ejemplo, la religiosidad popular. He querido confrontar primero lo que es la imagen oficial de la Iglesia, que es la parroquia mayor, la Iglesia Mayor de Motril, con lo que sería pues ese reducto de la sensibilidad popular, que suelen ser las ermitas, aparentemente, ¿no? Aparentemente lo son. No es una ermita por rango, pero sí por tamaño. Durante muchísimos siglos tuvo aquí una excelente ayuda de... Bueno, muchísimos siglos no, tampoco 4 siglos, estoy yo un poco exagerado. Durante casi 4 siglos tuvo como ayuda de parroquia aquí en Motril lo que sería la pequeña capilla de la Virgen de la Paz del Hospital Real y Eclesiástico. Esto forma parte de una serie de fundaciones de la Corona. Los Reyes Católicos pues van a dejarnos el Hospital Real de Granada, ¿no? que todos conocemos, pero no podemos olvidarnos que allá donde hay una ciudad importante van a hacer lo mismo. Entonces lo vamos a encontrar en Loja, lo vamos a encontrar aquí en Motril. Y como suele ocurrir en otros lugares, este edificio de tipo asistencial pues finalmente sería sometido a la tutela eclesiástica. Lo normal es que los reyes terminen colocando al arzobispo como gestor o administrador de las rentas. Por tanto, eso explicaría realmente que esta primera ermita, aunque asociada realmente a un hospital, se convirtiera en la primera ayuda o en el primer destino de los beneficiados de la propia Iglesia Mayor de la ciudad. Más o menos por recordar dónde estaba, justo en la zona de lo que era la antigua Tecnería, lo que es el mercado municipal. Es una imagen que algunos de ustedes recordarán. Yo vine un poco después, cuando se derribó en el 79, yo ya no estaba yo aquí todavía. Era lo que conocíamos como la iglesia de los Hospitalicos. Los Hospitalicos, efectivamente, la iglesia de los Hospitalicos. Y bueno, pues una notable pérdida del patrimonio motrileño, pues porque no solo estamos ante una de las primeras fundaciones, sino que también había sido muy remozada en el siglo XVIII, pues seguramente, como ahora después veremos, para intentar parecerse en la medida de lo posible a lo que en el siglo XVIII fue la gran piedra de toque de esta ciudad, que fue, como veremos, pues la capilla de la Virgen de los Dolores del tan mentado cardenal de Yuba. Pero quizá, bueno, dentro de ese universo de piedad popular, habría que pasar, aunque sea velada o rápidamente, por lo que serán las puertas capilla, las tribunas de las puertas de muralla. Bueno, esto es algo que ha ocurrido en toda España, en todas las ciudades españolas a lo largo de la Reconquista. Aunque estoy aquí con historiadores de la Edad Moderna, igual me pegan si digo eso de la Reconquista, ¿no? Según en qué público se diga, hay que tener cuidado. Habitualmente, cuando se toma una ciudad, lo que se hace es colocar pues, un altar, una virgen, un santo, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, la Puerta de la Justicia con la imagen de la Virgen María en todo lo alto, ¿no? Una vez que se conquista la ciudad. El caso de Motril es bastante más extraño, porque la muralla se hizo después de haberse conquistado la villa. Con lo cual, digamos que no deja de ser una estrategia que forma parte de un mensaje doctrinal que se va a dar a la población morisca que vive justo fuera de la muralla. Dentro están los cristianos viejos, fuera están los cristianos nuevos. Y, en cierto modo, pues lo que se hizo fue simbolizar con imágenes sagradas pues, lo que eran los principales accesos de la ciudad. De las 4 puertas que tuvo la ciudad, 3 de ellas fueron, digamos, reacondicionadas con imágenes religiosas. La antigua puerta de Castil de Ferro, donde había estado la iglesia de Santiago, allí se colocó un cuadro de la Inmaculada Concepción. Y allí se hacían fiestas, se hacían salves y se hacían procesiones. Claro, esto ya no lo dijese Tomás de Aquino, cuando ya la guerra de los moriscos de Granada pues había quedado muy atrás y cuando ya nadie se acordaba de la población morisca. Es una resignificación cristiana de la antigua ciudad morisco, cristiano viejo, cristiana nueva. Lo mismo ocurrió en el Postigo de Beas. Son nombres que todavía están en la toponimia
de la ciudad, el Postigo de Beas, todavía una zona que se llama así, donde pues había una tribuna dedicada a Santiago. Santiago evidentemente nos habla el mismo Tomás de Aquino aquí nos daba una pista bastante clara de una cierta población de origen gallego que es la que va a promover ese culto sobre esa puerta. Y la tercera, la Puerta de Granada, muy cerquita de la iglesia, donde, según se mire, si se miraba desde dentro se veía una imagen de Nuestra Señora del Rosario, si se miraba desde fuera se veía una imagen de el santo al que estaba encomendado el convento de San Francisco, que estaba cruzando esa puerta pues unos cuantos metros más allá. ¿Cómo serían esas puertas? No se han conservado, no sabemos a partir si fue el terremoto de 1804, si fue el de 1883, no lo sabemos exactamente, pero esas puertas no se han conservado. Podemos imaginarla, no creo que fueran como la puerta de Viva Rambla, es mucho poner, ¿no? Pero sí he traído estas imágenes para que puedan imaginarse algo parecido, un arco de muralla y sobre ese arco pues normalmente se colocaba un pequeño altar abierto con una imagen dedicada al santo o santa de turno. No lo ha podido conservar Motril, por fortuna cerca de Granada tenemos pues por ejemplo la puerta capilla del Puente de Pinos, famoso puente, sobre todo si se va a comprar María, y tenemos también pues las 4 puertas capilla, lógicamente de la ciudad de Santa Fe. Un caso parecido al de Motril, en cierto modo, muralla moderna, a pesar de ello, a pesar de que ahí no hubo que cambiar una muralla islámica por una más moderna, pues lo que se hizo fue algo muy parecido, resimbolizar el aspecto urbano de toda la ciudad. Sí que tenemos otros testimonios de otras ermitas. Muchas de ellas tienen algo que ver con lo que serían los propios votos que la ciudad en determinados momentos está obligada a hacer. Un clásico entre nuestras ciudades españolas son las ermitas de San Sebastián. El santo que recibe los flechazos, ¿no?, en su martirio es el nuevo Apolo, pero al revés, ¿no? Apolo, en la literatura clásica, en la literatura homérica, es el que con sus flechas lanza la peste a los aqueos, ¿no?, a los griegos que van a asaltar Troya. El pobre de San Sebastián es al contrario, es el que recibe las flechas y entonces es el defensor también, por eso es patrono contra la pestilencia. Seguramente en la pestilencia de Motril de 1523 se debió de construir esta ermita, con lo cual debemos de suponer que el mecenas de la misma sería el concejo. No sería sino una forma de testimoniar el agradecimiento a un santo porque la peste se padeció, sin duda alguna, pero seguramente en el espíritu de la época se padeció menos de lo que se tendría que haber padecido. Bueno, esta ermita estaba ubicada, como saben, pues frente a la Casa de la Palma y todavía hoy, pues además con buen acierto, ahí se está conservando la cimentación como un recuerdo histórico de este proceso. Parecido es el caso parecido aunque no igual, sería el caso de la ermita de San Roque, otro de los santos abogados contra la pestilencia, contra la peste, contra las epidemias, en fin, bueno, algo que tenemos, por desgracia, no tenemos tan lejano, ¿no?, en el tiempo, si miramos 5 años atrás. Lo curioso de la ermita de San Roque es que ya existía antes de la peste de 1583, cuando la ciudad de Motril pues estableció un voto en conmemoración o en honor de San Roque, normal, porque es abogado contra la peste, Santa Ana y Santo Tomás de Aquino. Yo la verdad es que es el primer sitio donde he visto un voto como abogado de la peste Santo Tomás de Aquino, pero bueno, ahí queda, no deja de ser curioso, pero ahí queda un poco la historia. Ya existía antes, sabemos que existía a mediados del siglo XVI, pero a partir de 1583 el concejo toma carta en el asunto y es quien se va a ocupar de su mantenimiento. La va a reconstruir. Por desgracia, estos regidores, como bien comentaba el profesor Soria, pues tienen que hacer promoción y ascenso social, pero a finales del siglo XVI eran todavía un poco mangurrinos, no invertían demasiado bien porque apenas terminan de reconstruir la ermita, a principios del XVII se vuelve a caer. Y en 1679, en otro episodio de peste, se tiene que volver a reconstruir otra vez.
De ahí que, como bueno, esta antigua imagen que muchos recordarán antes de que se construyera el actual salón parroquial, ¿no?, que tapa la parte derecha, realmente la ermita de San Roque, hoy Iglesia del Carmen, son dos iglesias en una, ¿no? Es un dos en uno. La pequeña iglesia del fondo sería la antigua ermita y en el siglo XVII se construiría la actual Iglesia del Carmen, que yo estoy persuadido de que en su origen tiene mucho que ver una hermandad de origen, bueno, una hermandad caritativa de origen nobiliario que procede justamente de la ciudad de Granada y de la que a mediados del siglo XVII pues era hermano el mismísimo arzobispo de la ciudad. Me estoy refiriendo a la hermandad del Refugio, que sabemos que estaba junto a San Roque y que además el propio Tomás de Aquino se encarga de decirnos cómo tiene muchos hermanos. Aquí sí que hay ya hay una intención bastante clara por parte de regidores y capitanes de guerra de, bueno, pues tener que aportar caritativamente para evitar, evidentemente, pues el peligro de la consideración de la usura. Yo creo que la actual Iglesia del Carmen realmente tiene mucho que ver con lo que fue el proyecto de fundación en Motril de una hermandad sucursal de la poderosa hermandad del Refugio de Granada. Hermandad que, bueno, pues que tenía su sede en lo que hoy llamamos en Granada los Hospitalicos, ¿no?, en lo que es la calle Elvira. Bueno, en este caso, a pesar de ciertas transformaciones más actuales, esta es una de las iglesias que, por fortuna, dentro de lo que cabe, ha podido conservar claramente su fisonomía histórica. Seguimos con las ermitas. Hay un caso, además, precioso, que es el de la ermita de San Antonio de Padua, que el mismo Tomás de Aquino nos dice en 1650 que se está construyendo en ese momento. Y nos dice quiénes, los portugueses. Aquí pensemos que cuando se habla de portugueses, cuando se habla de franceses, se está hablando, en muchos casos, especialmente cuando se habla de franceses, luego dicen que que franceses y españoles nos llevamos así de bien, pues se les solía dar un carácter un poco peyorativo. Los franceses en Granada en el siglo XVII trabajaban como aguadores, que era casi de los oficios más bajos que se podían encontrar. Y bueno, en este caso, comerciantes portugueses, para mejorar su imagen con respecto a la ciudad, pues lo que hacen es construir una ermita al santo portugués por excelencia. Justo ahora el 15 de junio, ya saben ustedes que del 1 al 15 de junio en Portugal, en Lisboa por lo menos, o se come sardina en honor a San Antonio de Padua. Es que no hay buenísimas, por cierto, ¿no? Casi tanto como las de Motril. Todo hay que decirlo. En fin, pues esta iglesia, esta ermita, jugaría también un papel fundamental. Fíjense ustedes cómo funciona esto de la promoción y el mecenazgo. Al final, cuando llega la peste de 1679, el Concejo de Motril nombra como abogado, se olvida de San Roque, ya no le interesa San Roque, y nombra como abogado a San Antonio de Padua. ¿Qué es lo que está haciendo el Concejo? Pues apropiarse de esta ermita, del control sobre esta ermita a través del voto a San Antonio de Padua, porque se ha dado cuenta de que uno de los barrios más populosos de Motril en ese momento, junto a Capuchinos, pues es todo el barrio de San Antonio. Hay más ermitas. Voy a ir un poquito más de soslayo para no quitarle tiempo a otras partes del discurso. Estaría la ermita de San Antón, volveré sobre ella porque es donde luego se fundaron, sobre la ermita de San Antón, de finales del siglo XVI, se fundó el convento de los capuchinos. Estaba la ermita de la Aurora también, ¿no?, dando nombre pues a una de las plazas más populares de Motril. En este caso, en ninguno de los dos ha quedado, más allá del topónimo, no ha quedado casi huella. Sí de la ermita de las Angustias, que desde mi punto de vista es casi una de las joyitas de la ciudad, porque se ha conservado perfectamente bien a lo largo del tiempo desde su construcción en torno a 1706. Aquí volvemos a hablar de patrocinio o mecenazgo popular. Dos vecinos de Granada, Juan de Zaya y Francisco López, que lo que hacen es traer una imagen que es una copia, que es una réplica, que es una versión directa de la imagen patronal de Granada. Esto no es exclusivo de Motril, esto ocurre en las Albuñuelas, ocurre en muchos pueblos de la Alpujarra. Es decir, el tirón popular de la Virgen de las Angustias se va a hacer muy grande en el siglo XVIII y eso va a hacer que se generen
hermandades y templos filiales a lo largo y ancho de la geografía del antiguo reino de Granada. Y este es un magnífico ejemplo en el cual ya en 1722, pues dos hermanos motrileños, los Serrano, se van a hacer cargo de este templo fundado por otros gracias a la dotación de dos espléndidas capellanías. Y hay otras capillas, otras ermitas de las que ya sabemos muy poco, que ustedes conocerán, ¿no? Pues aquí al lado, la ermita del Señor de Junes, o la pequeña ermita de San Nicolás, y alguna otra de la que es que no sabemos prácticamente absolutamente nada, como la de San Caralampio, que ya me dirán ustedes que hace un obispo armenio siendo santificado, ¿no?, y edificado aquí en Motril. Hay cosas, en fin, el mundo siempre no deja de sorprendernos. Pero vamos ya a un caso serio, verdaderamente de modelo de mecenazgo. Y es muy curioso lo que va a ocurrir aquí, porque es también, como yo les decía antes, fruto de la necesidad. Al final del proceso, cuando se construya la iglesia de la Victoria de Motril, pues se construirá como un ejemplo modélico de lo que es el mecenazgo nobiliario, no en Granada, sino en toda España. Esto es algo que se hace en toda España, en todas las ciudades de las dos Castillas y Andalucía sin ningún problema. Pero en los inicios la idea no era esa, ni muchísimo menos. Eso es lo más curioso del tema. Es Tomás de Aquino de nuevo quien además nos describe, él no suele describir mucho, pero nos da perfectamente la piedra de toque cuando se empeña en vincular la Victoria con don Alonso de Contreras, con otro de estos grandes personajes, regidor, dueño de dos ingenios, arrendador de renta, etcétera. O sea que el tufillo judeoconverso está por ahí, ¿verdad que sí? Sí, a lo mejor no lo podemos demostrar, pero yo creo que está más o menos presente. Se hace hincapié en su presencia, en su mujer, en que en su capilla se entierra uno de los primeros padres generales de la orden. Es decir, se le da hasta el toque de santidad, porque cuando se enterraba un personaje como este en una capilla era previendo que se pudiera convertir en venerable, y luego después de venerable, bienaventurado, beato y santo, si llegara el caso, aunque realmente no ocurrió. Y además vincula la fundación con los descendientes de Alonso de Contreras. Cuando su hija María casa con Mateo Lisón de Contreras, segundo señor de Algarinejo, pues la búsqueda de promoción social y pertenencia a la nobleza ya se ha conseguido plenamente. Pero esa no era la intención primera. La intención primera de la fundación de la Victoria es completamente diferente. Ya llevaba Motril un tiempo diciendo, bueno, tenemos un vicario, uno, que está casi siempre en Granada, tenemos 6 beneficiados, tenemos 4 capellanes, y Motril está creciendo, tenemos pocos religiosos aquí en esta ciudad. Entonces, hay un primer intento de acercamiento a los carmelitas calzados, en torno a 1540, no fructifica, no está el tiempo para bollos, después viene la guerra de las Alpujarras, y a posteriori es cuando una orden muy bien asentada en la costa, de hecho, la casa matriz de los mínimos de la Victoria la tiene en el convento de la Victoria de Málaga, justo aquí al lado, como quien dice, pues a partir de 1572 cuando el Concejo quiere promover una fundación religiosa regular, ¿no?, de regulares, de frailes, en la ciudad. Y se habla de donar terrenos. Pero toda la iniciativa la lleva el Concejo, corporativamente, el ayuntamiento, corporativamente, seguramente con la intención de enterrarse, cuando llegue el momento, en la posteridad, poder utilizar la capilla mayor del convento como enterramiento. Claro, algunos se adelantan. 1573 llegan los Bornos, ceden parte de sus solares para construir el convento, pero sobre todo, bueno, Juana del Castillo, Juan Carrillo y especialmente Alonso de Contreras. Ya va poniendo la primera piedra. Dice, yo voy a dar aquí un terreno muy importante para que se construya la fundación. Y finalmente la fundación se hace en 1578. Y se las apaña realmente para en 1600 concordar con los frailes que habían sido mantenidos por el Concejo. El Concejo les daba trigo, el Concejo les daba un laúd, es decir, les daba el uso de una barca para pescar y para sacar beneficios con ello. El Concejo le había dado cantidad de limosnas para construir el monasterio, pero a la hora de hacer la gran iglesia llega Alonso de Contreras y les gana la partida. Les gana la partida directamente firmando una escritura de concierto
en 1600, ratificada en 1604, para quedarse con la capilla mayor. La capilla mayor, a cambio de quedarse con la capilla mayor, en el convento se van a decir misas diariamente por su alma, por el alma de sus padres, de sus descendientes, etcétera. Va a hacer donaciones de ornamentos, de reja, de retablo, etcétera. El resultado al final, bueno, pues es tenemos los suficientes elementos para conocer cómo era esta iglesia. Tenemos la portada del convento a la izquierda, saben que fue demolido, fue desamortizado, se convirtió en colegio de San Agustín. Después de los destrozos de la guerra, pues tuvo que ser reacondicionado por completo. La iglesia también tuvo que ser recuperada después de los destrozos de la guerra civil. Está bastante claro, ¿no?, que se había quedado prácticamente, como decimos en Granada, desnortada, ¿no?, se había quedado hecha canela, pero con los suficientes elementos, especialmente en la capilla mayor, como para poder reconstruirla. Claro, aquí no hay casualidades. Es que el resto, la nave era una nave mudéjar, con madera, con una gran armadura de tipo islámico, pero la capilla mayor, para diferenciarla, se hizo toda de bóveda, y entonces sí aguantó los desmanes, mal que bien o bien que mal, aguantó los desmanes, como podemos ver, de la guerra civil. El hecho de que sea una capilla mayor cubierta con una bóveda diferente ya nos dice que es un proyecto nobiliario. El hecho de que estén los escudos, para colocar esos escudos hay que pagar, hay que obtener licencia. Los escudos de la familia, y el hecho de colocar esas dos magníficas cartelas que nos hablan de Alonso de Contreras y su mujer por un lado, y de los nietos de los Contreras por otro, encargándose de mantener perfectamente el recuerdo de la familia. Esto es una capilla mayor nobiliaria. No es, comparaciones a veces son odiosas, pero bueno, no es la gran capilla mayor de don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán en San Jerónimo, no lo es, a nivel monumental, a nivel de tamaño, pero las intenciones son exactamente las mismas, que es lo que cuenta, lo que contaba y lo que consiguió perfectamente. Y además es una imagen que la familia no solamente, digamos, tiene para la posteridad, los Contreras, a lo largo de los siglos, sino que es la imagen que ellos mismos tenían en la propia ciudad, a nivel civil. La casa de los Contreras está construida en la misma época, con los mismos elementos, con los mismos escudos y con las mismas intenciones. Es decir, cualquiera que caminara por el Motril de principio del siglo XX podría comprender perfectamente la relación existente entre esta casa y la gran capilla mayor de la Victoria. Una relación perfectamente de tú a tú. Es decir, es una proyección civil, proyección eclesiástica de una misma promoción, de una misma idea de promoción social. Y es que todavía cuando, bueno, en el siglo XVIII se hace el famoso catastro del Marqués de la Ensenada, los grandes propietarios de Motril, entre otros, ¿no?, pero entre otros de los más grandes propietarios de Motril siguen siendo los Contreras, ahí dejando huella para la posteridad. Bueno, pues esa necesidad de realmente, muy bien, de realmente encontrar un acomodo para la posteridad por parte del concejo, pues le va a llevar a promocionar a otras órdenes religiosas. La llegada de estas órdenes religiosas es bastante curiosa porque realmente todo esto apareció a partir de un conflicto con un regidor a partir de 1572, cuando, pues, en el entierro de su mujer, los vicarios de la iglesia se negaron a doblar a pino. Doblar a pino era doblar a difunto, estaba permitido para un gran personaje, para un regidor, pero no para su esposa. Los regidores pillaron tal cabreo que a partir de entonces empezaron a barruntar la idea de decir, pues necesitamos una iglesia fuera de la vicaría, fuera de la iglesia mayor, donde realmente se nos trate como nos corresponde o como nosotros queremos ser. Eso les llevó a promover a los frailes mínimos de la Victoria, pero también a los franciscanos. Principios del siglo XVII, estamos a principios del siglo XVII, cuando realmente, a partir de 1606, empieza ya a haberse contacto con la orden franciscana,
Y como nos dice finalmente Tomás de Aquino y Mercado, un gran arzobispo granadino, Fray Pedro González de Mendoza, que era franciscano, pues fue quien autorizó finalmente la llegada de lo que serían los frailes franciscanos recoletos, de la rama recoleta. Bueno, no fue fácil, porque cada vez que se funda un convento, pues claro, el anterior convento se mosquea con toda la razón del mundo. Dice, bueno, aquí hay gente muy rica, pero también hay gente muy pobre. Si solo hay un convento, todas las limonas me las llevo yo. Si hay dos, hay que repartir. Y si hay tres, ya es el despiporre, ¿no? Es un absoluto desastre. Bueno, pues los mínimos se oponen continuamente al proyecto, salvo que la insistencia de los regidores y la insistencia del arzobispo pues permiten finalmente en 1612, 1613 que se instalen en la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, que pasó a llamarse durante un tiempo Convento de Nuestra Señora de la Cabeza. ¿Por qué esa insistencia por parte de los regidores? Pues porque querían enterrarse en la capilla mayor del convento. Bueno, pues durante un tiempo los frailes franciscanos están en la Virgen de la Cabeza y resulta que no les gusta el sitio y al final, en 1621, deciden fundar en un nuevo emplazamiento, que es el que todavía hoy día se conoce como la Huerta de San Francisco. Es decir, justo un poquito más allá, ¿no? Más hacia Salobreña, hacia el oeste, de lo que es la actual Casa de la Palma. Bueno, aquí no ha quedado ni nada. Aquí no ha quedado, después de la desamortización, el convento se demolió en 1842 y no ha quedado casi ni el recuerdo, más allá de la propia toponimia. Bueno, pues como decía, de 1621 a 1630 fue el convento de la Concepción de Nuestra Señora de la Cabeza, pero en 1620, bueno, decidieron en esa época irse a este nuevo emplazamiento. ¿Cuál es el problema? Pues que se querían llevar los ornamentos, los altares y, lo que es peor, la imagen de la Virgen de la Cabeza. Después volveré, que espero que me dé tiempo, sobre ese tema. Bueno, aquello fue un revuelo enorme, una procesión escandalosa que el pueblo se levantó en armas, impidió que saliera la Virgen de la Cabeza por la puerta del templo, estaba el arzobispo de Granada escandalizado. Bueno, aquello hoy día habría salido en todos los periódicos, ¿no? Y hasta en La Sexta hubiera salido, sí, sin ningún problema. Total, que al final eso ocasionó un pleito entre 1630 y 1634. El concejo se enfrió en su relación con los franciscanos, dejó de tener tan buenas relaciones con ellos y al final la iglesia de San Francisco se quedó sin mecenas, se quedó sin patrón para la capilla mayor, que eso es lo peor que le puede pasar a un convento. Por esa razón, en su texto, Tomás de Aquino lo dice textualmente: la iglesia del convento de San Francisco no tiene patrón. Es una forma de decir, esto no es normal, esto es lo más raro del mundo. Mentía en cierto modo, porque aunque la capilla mayor no pertenecía a nadie, sí que se las apañaron para vender los dos altares laterales, los del crucero. ¿A quiénes? Pues a un gran clérigo, vicario de la villa, Nicolás Parrizola, y ya pueden suponer ustedes que el otro, como no podía ser de otra manera, era un regidor. Un poco a lo Alonso de Contreras, pero quizá pues de una forma un poco más humilde se quedó con el altar colateral de San Francisco para su familia. Sabemos que pagaron más de 4.000 ducados, lo cual es una barbaridad. O sea, donaron más de 4.000 ducados, lo cual es una barbaridad para la época. Sin embargo, es una pena porque Madoz nos dice que el mejor convento, la iglesia más rica de Granada, de Motril, era la iglesia de San Francisco, y la picota, después de la desamortización, pues se la llevó completamente por delante. Bueno, son cosas de la historia. Avanzando, estaría la tercera fundación, los capuchinos. Los capuchinos vendrán en 1641, aunque ya realmente intentaron fundar conventos desde bastante antes, desde 1636. Si los franciscanos lo tuvieron mal, porque los mínimos de la Victoria decían que no, ya se pueden imaginar ustedes que estos lo tuvieron bastante peor, porque
mínimo de San Francisco de la Victoria y franciscanos recoletos se aliaron entre sí para evitar la fundación de un tercer convento. El propio concejo tampoco lo veía muy claro y también se opone. Y aquí vuelve a intervenir pues, precisamente la providencia social para desbloquear el proyecto. Un proyecto que, fíjense, desde 1636 a 1641 solo obtiene rechazo, hasta que de repente aparece una hacendada, una rica viuda llamada Jerónima de Arroyo Bengolea, casada con un Hurtado de la Fuente, con uno de estos personajes de los que acabamos de hablar. Dueños de ingenios. Ellos eran vecinos de Lobres, allí tenían un ingenio, tenían grandes propiedades y lo que va a hacer es lo siguiente: se ofrece, ya que el ayuntamiento, el concejo, no parecía muy dispuesto a animar la fundación, se ofrece a donar 4.000 ducados para la obra. Bueno, pues ni por esas. Dicen los regidores, ni regalado queremos el convento. Hasta que al año siguiente les hace una oferta que no pueden renunciar, absolutamente irrenunciable. Estas familias, pues evidentemente tienen hijos mayores que van a heredar el mayorazgo, tienen hijos segundos que se van a ir a la guerra, que van a ser clérigos, también tienen hijas, algunas se casan, muy bien, pero otras quieren llevar vida religiosa, una dote y a un convento. Y no hay conventos femeninos en Motril, no hay conventos donde las hijas de estos señores puedan profesar cerca de su familia. Pues con muy buena vista, lo que hace Jerónima de Arroyo al año siguiente, en 1641, es ofrecer la fundación de un convento de Santa Clara, de clarisas. Y eso desbloquea el tema. La mayoría del cabildo, de repente, está de acuerdo con la fundación y ofrece a los capuchinos, una orden religiosa que profesa fundamentalmente en pobreza, les oferta la ermita de San Antón. Fue un disloque. Empiezan a ampliar la ermita, los mínimos de la Victoria les intentan obligar a que demuelan lo construido, pero al final todo el barrio de capuchinos se vuelca en apoyo de los frailes, que finalmente obtienen la licencia canónica en 1644. A partir de ahí, poco conocemos de la historia, pero es un caso muy curioso porque yo diría que es como completar el círculo. Hemos visto un primer convento, que es el convento de la Victoria, fundado con la intención de ser enterramiento en su capilla mayor del concejo, pero usurpado por los Contreras, y ahora vamos a ver el movimiento contrario. Esa capilla mayor que se iba a fundar para doña Jerónima de Arroyo y sus descendientes es usurpada una vez que ella se ha gastado todo el dinero, y al final quienes se meten en la capilla mayor son los miembros del concejo, quienes en 1655 firman un documento para, a cambio de hacerse cargo de las obras de la capilla, reja, retablo, etcétera, poder enterrarse ellos y sus sucesores, no olvidemos que muchos de estos oficios son perpetuos, poder enterrarse en la capilla mayor de este convento, que bueno, que en este caso sí que hemos tenido la fortuna de conservar, dado que, bueno, pues después de la desamortización terminaría funcionando en algún momento como ayuda de hospital, especialmente en el cólera de 1883, y finalmente pues se convirtió en la segunda gran parroquia de Motril, ¿no? La parroquia de la Divina Pastora, ¿no? Un breve apunte. Buscando imágenes de internet, la verdad es que todas las que he encontrado eran porque había cierta señora encerrada en esta iglesia, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos, es una iglesia que de por sí, hay que decirlo claramente, de por sí, pues merece formar parte de internet por sí misma, por su propia riqueza artística, ¿no? Más que por cuestiones de la socialité. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así de complicados somos los seres humanos. Bueno, este camino hemos pasado hace un momento por la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza. Yo he querido dedicarle, la patrona, evidentemente, dedicarle pues un tratamiento un poquito especial. El mismo Tomás de Aquino también lo hace. Él trata en varias ocasiones de este templo. Lo describe como una más de las ermitas
diciendo que bueno, es la principal, puesto que es donde reside la patrona y desahogo de esta villa. Después, en otras páginas, nos hablará de la famosa leyenda, ¿no?, de la aparición de la imagen, pero especialmente utiliza la existencia de la Virgen de la Cabeza como argumentario. Ya saben que bueno, todo el libro de este señor es toda una defensa contra el escrito de Francisco de Benmar, que decía que la antigua Sexi estaba en Vélez, Málaga, y no en Motril, como presumía Tomás de Aquino y Mercado. Al final se fue al Muñecas, ¿no?, como bien pueden suponer. Pero en gran parte el argumentario de Tomás de Aquino se basaba en la idea del Cerro de la Cabeza como fortaleza, como núcleo firme, como promontorio, la idea de promontorio que defendía a la villa, y venía a demostrar que la palabra sexi firmium, ¿no?, el Senatus Populusque Sedmi Firmium, fundado por Julio César, hacía referencia ni más ni menos que al Cerro de la Cabeza. Y así como ese cerro había sido protección de la villa en época fenicia, la Virgen de la Cabeza era protección de la villa en época cristiana, ¿no? Hacía ahí una especie de retruécano bastante interesante. Bueno, en este caso, pues tenemos, él dedica unas páginas también a hablar de la patrona. Él menciona la segunda aparición, no tanto la primera. Yo creo que este es un caso de sincretismo tan curioso que no me he resistido, pues, por analogía, a traer dos imágenes de la Virgen. No es que sea la maja desnuda y la maja vestida, no es esa la intención, pero es mostrarla con traje de vestir, y evidentemente que la escultura en su estado más prístino o más original. Motril tiene dos versiones de leyenda. Una propia de las vírgenes marineras de las ciudades conquistadas, como Málaga, como Adra, como Almería, ¿no? Ciudades que han aparecido del mar. En este caso, la famosa versión de los marinos portugueses que en vez de irse que es un poco rara la historia, ¿no?, en vez de irse al camino de las Indias, se fueron a Corinto. Con razón, les pilló una tormenta y tuvieron que desembarcar en Motril y dejar a la Virgen en la costa. Normal, porque iban completamente despistados, ¿no?, podría decirse. Pero esta tradición de virgen marinera, ¿no?, de virgen del mar, pues sería sustituida a partir de 1510, la que nos menciona Tomás de Aquino, por otra no menos interesante, que nos habla de las estrategias de los nuevos pobladores de Motril, que es aquella que la vincula a la idea del Cerro del Cabezo de Andújar, de forma indirecta, ¿no?, de forma bastante indirecta. La Virgen estaría en la iglesia de Santiago, desaparece, aparece en el cerro, se la encuentra un pastor, desaparece y vuelve a aparecer en el cerro, y no hay otra, lógicamente, que construirle una ermita. Bueno, sea cual fuere, yo creo que son dos versiones muy interesantes, porque nos hablan de dos momentos, de dos estrategias diferentes de la población de Motril a principios del siglo XVI. Realmente lo que se lleva a cabo, pues, es una ermita que seguramente se construye hacia 1520 y que desde entonces hasta 1613 pertenecería directamente al dominio del concejo. El concejo es quien organiza las limosnas, el concejo es quien organiza corridas de toros para reconstruir la ermita en alguna ocasión a mediados del siglo XVI, el concejo es quien nombra a los capellanes. No es lo mismo nombrar un capellán para una ermita que que lo que hacían los reyes, decirle al Papa a qué personaje había que nombrar como obispo. Pero realmente tiene mucha analogía, es decir, es una forma de influir poderosamente en los ánimos de la población, y eso nos muestra hasta dónde llegaban las estrategias del concejo en cuanto al mecenazgo eclesiástico. Hay una etapa, como hemos visto, en que es utilizada como convento de Nuestra Señora de la Cabeza, y finalmente el miedo a perder la imagen y todo lo que la imagen conllevaba, todo el prestigio que la imagen daba al concejo, es tan grande que el concejo de Motril en tan solo 3 años le va a construir una nueva ermita. Decían los franciscanos que ellos se querían quedar la imagen porque el concejo desatendía la sede de la Virgen. Esto se ha acabado. Construimos una iglesia nueva, en gran medida coincidente con la iglesia que vemos hoy. Y justo al año siguiente de terminar lo sustancial de las obras, pues lo que hacen es firmar una escritura de patronato. Proteger a la Virgen
enterrarse también en la Capilla Mayor, aunque al final se van a los capuchinos, hacerse cargo con todos los gastos, pero también hacerse con todos los beneficios espirituales y temporales que la imagen les podía realmente otorgar. Tanto es así que, bueno, lo veremos, voy a adelantar un momentito acontecimientos. En 1702 hay otro intento de sustracción, entre comillas, ¿no?, de lo que es la ermita, y aquello terminó como el Rosario de la Aurora. Como veremos, el intento de fundar un oratorio de San Felipe Neri en la Virgen de la Cabeza pues fue completamente frustrado. Y ya veremos incluso quién fue la persona que lo intentó sacar adelante. Bueno, por desgracia aquí también hay que hablar de cómo esta iglesia, pues seguramente es la iglesia en la que más se volcó el pueblo de Motril, de ahí que a veces se habla de reconstrucción en el 18, yo creo que en el 18 lo que se hace es construir el camarín y especialmente a partir de 1760 el gran retablo mayor. Por desgracia todo esto pues también sufrió, como pueden ver, muchísimas pérdidas durante la Guerra Civil. Bueno, y antes de ir al último punto de la cuestión, pues un breve apunte sobre cómo al final Motril consiguió un convento de religiosas. Esto yo diría que fue como clavar una pica en Flandes. Aquí ya abandono a Tomás de Aquino, porque la fundación es posterior. Aquí me baso en los escritos de Antonio Ramón Micas, que fue el erudito motrileño que otorgó la información sobre esta ciudad a Pascual Madoz para su famoso Diccionario Geográfico de 1855. Dice, es un templo modesto fundado en 1717 y al cual se le hace una bonita, ciertamente bonita y curiosa iglesia neorrománica en torno a 1830. Pero lo curioso es lo que costó llegar a ese proceso. Es decir, ese proceso se inicia en 1630. Ya hay un primer intento de fundación de mínimas de San Francisco de Paula. Bueno, pues curiosamente el proyecto no prosperó porque los mínimos se opusieron tenazmente, incluso obtuvieron un decreto de demolición de un convento que ya se había iniciado a construir, ya se había empezado a construir. Aquello terminó mal. 1641, ya hemos visto a doña Jerónima Arroyo reblandeciendo el espíritu de los capitulares, prometiendo un convento de clarisas que tampoco llega, hasta que en 1654 el Concejo, esta vez sí toma las riendas, obtiene licencia del rey para poder fundar un convento femenino. Eso sí, el rey, que es muy listo, ya sabemos nosotros cómo era al final nuestro monarca Carlos II, ¿no? Era un poco especial, pero en fin, sus ministros no eran tan tontos después de todo. Lo que hizo fue establecer que se daba licencia siempre y cuando votasen favorablemente las Cortes, las ciudades con voto en Cortes. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que justamente, acabamos de verlo, en esa época Motril está empeñado en obtener el título de ciudad y además está proyectando tener voto en Corte, con lo cual desviar fondos de unos 4.000, 5.000 ducados para empezar a fundar un convento femenino, pues al final se va quedando un poco en la recámara. Tanto es así que pasa a 1650, no se funda, llegamos a 1660, no se funda. En esa época hay quien cede los terrenos, tampoco se funda. Llega la peste de 1679, no hay quien funde. Y después llega la crisis del azúcar, menos todavía. Y al final fue la promoción social, en este caso de una señora llamada Sor Sebastiana María de la Cruz, quien lo que hizo fue fundar un beaterio bajo la regla de San Francisco de Sales. Eso sí, ya a principios del 18, con el apoyo del Concejo, pudo dar el paso de cambiar el beaterio a una fundación ya regular, al monasterio actual de las Nazarenas Recoletas. Y bueno, me hubiera gustado contar un poquito más de esta historia, pero como voy ya casi on time, pues vamos a terminar con el gran mecenas motrileño. El gran mecenas motrileño por excelencia, ya se ha hablado un poquito de él, especialmente de su familia, es un personaje, yo diría que el más claro personaje de la historia de Motril, sin duda alguna, el cardenal Belluga. Él no es que hiciera una fundación, es que se habla de las fundaciones del cardenal Belluga.
Él tiene una inmensa fortuna que ha obtenido en sus casi 2 décadas siendo obispo de Cartagena, con sede en la Catedral de Murcia, y lo que va a hacer es dividirla en 55 porciones, de las cuales 8 van a ir íntegramente a parar a Motril. Bueno, piensen ustedes que con alguna de estas funciones, con alguna de estas particiones directamente hacía un convento o fundaba un oratorio, ¿no? O un colegio de jesuitas. O sea que estamos hablando de muchísimo dinero. Bueno, pues él lo que hizo fue, de cara a Motril, intentó, bueno, de hecho promovió 4 tipos de fundaciones distintas. El primero, nos lleva otra vez, paso atrás, ¿no?, a hablar de la Virgen de la Cabeza. Él en su, ¿saben? Bueno, él queda huérfano muy joven, se marcha a Granada a hacer carrera religiosa y allí estuvo muy inmiscuido en no en la fundación, sino en los primeros desarrollos del oratorio de San Felipe Neri de Granada, ¿no? Esa imagen que he dejado ahí a un lado. Cuando él se va de canónigo magistral a Córdoba, es uno de los fundadores del oratorio de San Felipe Neri de Córdoba, que es la segunda imagen que tienen ahí en liza. Y cuando llega a la Mitra de Cartagena, funda el oratorio de San Felipe Neri de Murcia. Es decir, lo que hace es promover la fundación de esta orden religiosa, bueno, orden religiosa de sacerdotes, para reformar desde dentro, pues muchas veces la escasa o nula formación del clero parroquial. Bueno, pues en 1702, él y 3 compañeros más lo que hacen es pedir permiso se lo piden al arzobispo, yo creo que empezó mal, para fundar la congregación del oratorio de San Felipe Neri en Motril, y el obispo le cede el santuario de la Virgen de la Cabeza. No había pasado más de un siglo del desastre del paso de los franciscanos por este templo. Entonces, los beneficiados de Motril montaron en cólera y la fundación filipense de la Virgen de la Cabeza duró exactamente 4 meses. El obispo tuvo que recoger velas y realmente pues, renunciar a un centro de formación sacerdotal que habría sido muy interesante. Yo creo que esto, en cualquier otro, hubiera sido bueno, no quiero saber nada de Motril. Pero está bastante claro que el cardenal Belluga desarrolló un intensísimo amor por su tierra patria, hasta el punto que hizo un poco como el Cid Campedó, que ganó una batalla después de muerto. Él muere en 1743 y, en gran medida gracias a las gestiones del cardenal Belluga, la iglesia colegiata de Motril, la iglesia parroquial de Motril se convirtió en iglesia colegiata. Mucho de eso se debe al cardenal Belluga. Se transformó por completo todo su exterior, ya desapareció cualquier huella de iglesia fortaleza, ¿no?, como en el siglo XVI, y especialmente hoy en día lo que nos queda es la parte del coro. Ahí es donde más se nota la impronta de lo que fue realmente la vieja colegiata. Se añadieron muchos altares, muchas capillas, etc. En tercer lugar, aunque me salto el orden cronológico, él, que había tenido mucho contacto con los jesuitas, promovió la fundación de uno de los últimos colegios jesuíticos del Reino de Granada, justamente en su tierra natal, en Motril, en 1638. Y no solo un colegio para la educación de niños, sino que estos jesuitas también se iban a encargar de 2 cátedras de teología y filosofía para futuros sacerdotes, lo que se llamaría el Seminario de San José. Realmente es una fundación dúplice. Hoy día, pues, gracias especialmente a un artículo difundido por Domínguez García, conocemos un magnífico plano donde se nos muestra la ubicación de lo que fue el Colegio de San Luis Gonzaga y el Seminario de San José. Tengan cuidado con el plano, porque en el siglo XVIII los planos no eran como ahora. En el siglo XVIII los planos, la mayoría eran con el sur arriba. Es decir, hay que darle la vuelta mentalmente. Lo que ven en la parte de arriba es la acequia, ¿vale? Es la acequia de Motril. Tienen que imaginárselo justo al revés e imaginar, bueno, pues que esa casa se fundó en lo que actualmente es la Plaza del Tranvía. Fundación importantísima. Ahí se aportó también una gran casa de los Herrera, también de origen, lógico, como no podía ser de otra manera, de origen judeo-converso. Pero ya para terminar, la grandísima aportación
a la ciudad y a la historia del arte de Motril, por desgracia. Aquí se ha conservado nada más que el jardincillo que hay justo en la cabecera de la iglesia mayor. Fue la gran fundación de la capilla de la Virgen de los Dolores. Una capilla de altísimo nobiliario, de alto ejemplo nobiliario. Bueno, nos la describe Antonio Ramón Micas. Hay una cosa muy curiosa cuando habla de buenas copias de los mejores cuadros de escuela italiana, y ahora verán ustedes por qué lo dice. Bueno, este es un proyecto que le encomienda al mejor arquitecto granadino del momento, que es José de Bada y Navajas. Piense que es el autor de la iglesia de San Juan de Dios de Granada y el que termina la gran fachada de la Catedral de Málaga, que no es cualquier cosa. Esta capilla se dedicó a la Virgen de los Dolores. ¿Por qué? Pues porque desde su etapa en el oratorio de San Felipe Neri de Granada, la Virgen de los Dolores presidía el oratorio de San Felipe Neri de Granada. La imagen que ven aquí arriba, que es la misma que sale en procesión el Viernes Santo en Granada, la actual Soledad de Santa Ana. Pero es que además había otra gran imagen de la Virgen de los Dolores que él supo instrumentalizar muy bien durante la Guerra de la Sucesión. Cuando la toma de Alicante en 1706 por las tropas austracistas, pues una pequeña imagen de la Virgen de los Dolores o de las Lágrimas en la pedanía de Monteagudo empezó a llorar. Y cada vez que llegaba una noticia de que las tropas austríacas habían saqueado una iglesia y se habían llevado los ornamentos, la imagen seguía llorando. Y el cardenal Belluga pues aprovechó la historia para, alrededor de la devoción de esta imagen, arengar a sus tropas y defender perfectamente el reino de Murcia de las tropas anti-borbónicas, como luego pues evidentemente conseguirían su ayuda a la gran batalla de Almansa. Bueno, ahí vemos otra vez en este centro la capilla, que era muy interesante porque no lo podemos saber a ciencia cierta, pero seguramente aquí Belluga tuvo como en su mente imágenes que él ya había conocido previamente. Pudo haberse inspirado muy posiblemente en la gran capilla del cardenal Salazar, en la Catedral de Córdoba, en la Catedral Mezquita de Córdoba. Como bien nos ha comentado Enrique, cómo se riza el rizo la historia, ¿verdad? Personaje también con origen, en cierto modo, con origen motrileño, un gran conjunto de planta centralizada. Sino muy posiblemente, por lo menos en el ornato, la gran capilla San Felipe Neri, en la iglesia de Santa María en Vallicella, en Roma, donde él fue enterrado. Bueno, curiosamente, murió el Día de los Dolores, de 1743. Estaba claro que estaba de Dios, ¿no? Esta devoción estaba, bueno, de Dios no, de la Virgen María, ¿no? En este caso, podremos decir. Fíjense que es un altar romano muy interesante porque tiene un gran cuadro devocional, y debajo hay la imagen de un mártir, es decir, una confesio paleocristiana, la idea de un santo antiguo, ¿no? De un santo de sangre antiguo, junto a una imagen devocional. Esto es algo que se da mucho en Roma y que va a traer precisamente a Motril directamente el cardenal Belluga. La única imagen certera que poseemos de esta capilla es, por desgracia, un dibujo que está tan reproducido que cuanto más se reproduce, más negro se queda, donde se adivina ahí un pequeño capitel y poco más, pero debemos imaginarnos un interior parecido al de la imagen central de Santa María en Vallicella. ¿Por qué? Pues porque sabemos por el testamento del cardenal Belluga que esta capilla tenía un gran retablo que se había traído de Roma. Sabemos que se había traído de Roma porque alguien tomó mal las medidas y hubo que recortarlo. Que debajo del retablo había un santo, San Inocencio mártir, como este que hemos visto ahí en Santa María Vallicella, y sabemos que en el centro del altar mayor pues había un gran lignum crucis con pelo de la Virgen María, un velo de la Virgen María, un trozo de la corona de Cristo y un lignum crucis. Eso estuvo aquí en Motril. Que fuera verdad o no, ya no lo sé, pero estar realmente estuvo. En las esquinas, 4 grandes relicarios, con más de 130 huesos de santos, más 4 santos completos, 4 santos paleocristianos, que los tenía por aquí apuntados porque el nombre es casi como el mío, pero que ahora, no era San Policarpo, pero casi podría decirse que, sí, aquí lo tengo.
Zoe, Teófilo, Faustino y Celestina. Comprenderán que haya tenido que mirar el papel, ¿no? En fin. Y grandes, en el centro un lienzo de la Virgen de los Dolores, como no podía ser de otra forma, y a los lados San Felipe Neri y Santo Toribio. San Felipe Neri por su admiración por los filipenses y Santo Toribio porque él había intervenido directamente en la canonización de este arzobispo, el gran predicador de Lima. Es decir, todo un ejemplo no ya de mecenazgo nobiliario al estilo castellano, sino al estilo romano. Esto era una capilla romana, una perfecta capilla romana en el corazón de la ciudad de Motril. Por desgracia, en 1738 reventó, literalmente, como el lagarto de Jaén. 1938 reventó como el lagarto de Jaén. Es que soy de allí, ¿qué le vamos a hacer? Y no sabemos, poco más sabemos de ella, salvo por alguna fotografía indirecta, que el mecenazgo del cardenal Belluga no influyó demasiado en otros grandes personajes del siglo XVIII, pero sí que influyó en las hermandades que se radicaban en ese momento en la Iglesia Mayor, hasta el punto que cuando la Hermandad de Jesús Nazareno construye su capilla en 1767, la construye enfrente de la del cardenal Belluga y hace un retablo que las crónicas nos dicen que es directamente copia mala, eso sí, lo dicen, copia, aunque mala, del mismo retablo del cardenal Belluga. Tenemos que imaginarnos una imagen parecida, en cierto modo, a esta que vemos aquí. Y bueno, pues por mi parte, creo que me he pasado 6 minutos, discúlpenme, y muchísimas gracias.